Bueno, voy a comentarles sobre las respuestas de los tipos de exámenes que practicamos para los alumnos de macroeconomía. Puede haber algunas preguntas que no les han tocado, las traté de agrupar porque algunas se repetían, principalmente dos, que son esenciales para todos, pero bueno, doy una retroalimentación para que tengan elementos para reafirmar los conocimientos que hemos estado estudiando y que hemos estado explicando durante las clases. No hay respuestas únicas, pero sí hay respuestas que deberán de contener por lo menos elementos descriptivos. Si se dieron cuenta, la mayoría, y si no, bueno, si no se habían dado cuenta, ahora lo van a saber, que en todas decía explica o desarrolla, detalla. No enlistar, no se mencionaba mencionar, no se les pedía mencionar. Entonces, explicar pues requiere un ejercicio eh, cognoscitivo, primero de conocerlo por parte de ustedes y después de desarrollarlo a partir de sus palabras. Generalmente les he pedido que lo hagan así, de esta manera, para que tengan elementos y busquen, sobre todo cuando encontramos palabras que son sinónimas, que nos dicen lo mismo y que esto les facilita para la retención. Es un ejercicio que les recomiendo que puedan hacer para esta clase o para la que ustedes gusten, les puede ayudar. Bueno, la primera pregunta que era común para los exámenes, para los tres tipos de examen, era explica y detalla por qué es que estudiamos la macroeconomía por medio de indicadores. O sea, una de las preguntas, si alguien se detuvo a leer porque el libro, desde la primera parte de lo que indican los indicadores, que es el libro de Jonathan Haidt que hemos estado utilizando como base para desarrollar muchos conceptos, nuevamente destaco que me parece un libro bastante digerible con muchos ejemplos y lo demás lo vamos explicando en clase. Entonces, bueno, ¿qué es un indicador? Pues básicamente son datos estadísticos, se les conocen como estadísticos, referentes a qué? Pues a la actividad económica. La actividad económica vista desde diferentes aspectos y puntos. Por ejemplo, uno de los más importantes y que algunos de ustedes mencionaban era el de la actividad económica que se manifiesta por medio del Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto, como el nombre lo establece, nos habla de la producción, ¿no? De la producción agregada, de lo que estamos produciendo en una sociedad o en algún país. Los economistas regularmente le decimos en una economía, pero estamos hablando de un país, de una entidad federativa, incluso de un municipio. Entonces, podemos medir la actividad económica y con qué propósito la medimos. Entonces, ya sé que ese es un indicador y lo mido para conocer durante diferentes periodos de tiempo el estado o su comportamiento. O sea, si el Producto Interno Bruto lo podemos medir cada trimestre, o sea, es decir, cada 3 meses, podemos irlo comparando durante este igual periodo, siempre deben ser periodos exactamente iguales, las magnitudes de las comparaciones deberán de ser iguales para que podamos tener puntos de comparación efectivos y válidos. Entonces, los indicadores nos permiten conocer magnitudes de alguna actividad económica, principalmente macroeconomía, revisamos de actividades económicas agregadas, o sea, la suma de algunas circunstancias, por ejemplo, la producción. Algunos otros, el nivel de empleo. No es el nivel de empleo de una persona o de una familia, es el del conjunto de una sociedad y lo podemos medir por sus dos componentes, ¿no? Principales, que son la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, para poder saber el número de personas que se encuentran empleadas, pero sobre todo la tasa de desempleo, que sería el número de personas que estarían buscando trabajo, y que esto, como ya se los había mencionado, puede presionar a las personas que tenemos un empleo, porque si hay muchas personas buscando empleo, esto operará en contra de los que tienen empleo, debido a que les generará una presión quizá por parte de los empleadores para reducir los salarios. Y si no se reducen,
pues, por lo menos no se incrementan. Bueno, pero hay otros factores que determinan eso, no es solamente la oferta y la demanda, hay otros factores que tienen que ver con el grado de capacitación, de desarrollo de habilidades, de tecnificación, etcétera, ¿no? O sea, no es un factor único lo que explica, pero por eso es que intentamos utilizar indicadores para poder medir, conocer y saber, y sobre todo lo más importante, lo que vamos a revisar, por ejemplo, en la siguiente pregunta. El efecto que producen medidas de política monetaria más utilizadas. Revisamos durante las clases las herramientas que tiene la política monetaria. Yo explicaría primero, bueno, qué es la política monetaria. La política monetaria son decisiones que se toman por las autoridades que tengan competencia, en este caso, ¿quién es la autoridad competente? El Banco de México. Esta institución, desde nuestra Constitución, tiene señalada su función. La función que tiene el Banco de México, además de emitir moneda para para una economía, para el caso de nosotros, también tiene el mandato desde la Constitución Política, el artículo 28 de nuestra Carta Magna, le señala el que mantenga el poder adquisitivo de esa moneda. Dicho de otra manera, explicado para gente que está metida en la economía, bueno, pues eso representa controlar la inflación. Entonces, la política monetaria son esas medidas justamente para controlar la inflación, para calcular la velocidad del dinero, para generar nuevo dinero, y entonces conocemos, ya sé que es la política monetaria, y ahora voy a saber cuáles son estas medidas que se instrumentan, y sobre todo lo que me están preguntando es el efecto que pueden producir. Bueno, entonces yo ya tengo claro qué es la política monetaria, cuáles son las herramientas. Pues las herramientas básicamente son tres, cuatro que analizamos en las clases. Una tiene que ver con la tasa de interés. La tasa de interés significa el precio del dinero que no es mío. Entonces, si no es mío, significa que yo debo de pagar por tener dinero para poder realizar consumo o poder realizar inversión. Si el dinero resulta muy caro, o sea, la tasa de interés sube, yo como consumidor me veré desincentivado para pedir dinero y consumir, a menos que sea algo muy necesario. También si la tasa de interés se encuentra arriba, o sea, es decir, es una tasa alta, también muchos inversionistas se verían incentivados a guardar su dinero porque le estarían pagando una cantidad importante en porcentaje, básicamente por tener el dinero guardado. Ahora, otra herramienta hacia abajo, es decir, cuando bajan las tasas de interés, incentivan, invitan al consumo, a que pasemos la tarjeta de crédito, por ejemplo, o solicitemos un crédito. Pero también para los inversionistas, para los ahorradores, si no me van a pagar nada en el banco o en la institución financiera, lo que haré sería sacar mi dinero, porque pues, no me van a pagar nada, mejor le genero un destino diferente en donde sí me pueda por lo menos hacer que recupere lo que voy perdiendo por la tasa de inflación. Bueno, ese es un instrumento de la política monetaria. El otro tiene que ver con la cantidad de dinero. A mayor cantidad de dinero que circula, puede generar algo de inflación, pero vamos a revisar próximamente, esto no es necesario que lo explicaran porque nos lo van a hacer saber próximamente ustedes en sus exposiciones, tiene que ver con la velocidad del dinero. Bueno, otra herramienta que tiene que ver es cómo el Banco de México, en nuestro caso, que es el regulador monetario, lo que estaría haciendo también, de alguna manera, es generando facilidades para el acceso al dinero, al mercado financiero. Si hay un mercado que está muy regulado, cada vez se vuelve más complicado participar en este mercado. El de nosotros, nuestro sistema financiero, es un sistema muy regulado por diferentes circunstancias y situaciones. Bueno, basta ver que si hay depósitos que exceden cierta cantidad de dinero en efectivo, hay una autoridad que nos está vigilando. No necesariamente es el Banco de México, pero es un regulador. En el caso que veíamos de la película, y que ya voy a ir dando un poco la respuesta de otra pregunta,
justamente de lo que hablaban y repetían y repetían y repetían durante la película de Trabajo Confidencial, era la desregulación, es decir, que casi no se les pide como política, como una regla o requisitos para que funcionen los bancos prestando dinero, es las garantías. No pedían casi garantías para los que adquirían un crédito, pedían casas. Prácticamente el mercado hipotecario fue el que se vio utilizado por el sistema financiero norteamericano como instrumento para generar más dinero. Prestaban dinero sin saber siquiera si tenías para poder pagar. Eso significaba desregulación. No había una autoridad que estuviera regulando, que le estuvieras protegiendo el dinero de los ahorradores, porque recuerden que la actividad financiera es intermediación entre los que tienen dinero ahorrado y los que no lo tienen. Entonces, hay que garantizarle de alguna manera el dinero a los ahorradores. Y si esa regulación es muy laxa, muy flojita, entonces, bueno, pasa lo que pasó en el año 2008. Y ya con esto voy adelantando parte de la respuesta de esa pregunta. Los efectos que pueden generar son subir o bajar la actividad económica, pueden aumentar, y esta política se llama expansiva, la actividad económica, pueden aumentarla con la herramienta o hacer que se frene la economía cuando encontramos el dinero muy caro y el dinero casi todos lo tienen guardado. Entonces, esos son los efectos que puede producir. Desarrolla qué nos representa el superávit y el déficit en la balanza de pagos. Bueno, primero hay que definir entonces que la balanza de pagos se refiere básicamente a un registro de las actividades económicas y financieras que tiene un país con el resto del mundo. ¿Esto qué significa? Hablemos de nuestro país, que México lo que tiene es relaciones financieras y económicas. ¿De qué naturaleza? Principalmente de carácter comercial. Entonces, si estamos hablando de naturaleza comercial, estamos hablando de ventas y de compras. Bueno, a las ventas les llamamos exportaciones. Lo que México le vende al mundo se llaman exportaciones. Y lo que México compra del mundo, de otros países del mundo, se llaman importaciones. Entre estas dos operaciones se da un saldo. Ese saldo, si es favorable, es decir, que tenemos un saldo en números positivos, le llamamos superávit. Y en caso contrario, cuando tenemos un saldo de naturaleza negativa, le llamamos déficit. Hay una confusión muy grande, por eso casi siempre se los trato de subrayar, que esto no representa pérdidas o ganancias, porque no estamos hablando de la misma organización, de la misma empresa, ni siquiera del mismo grupo empresarial, por muy grande que sea Grupo Carso de Carlos Slim, no estamos hablando de que él esté teniendo pérdidas o ganancias, son empresas independientes como lo hemos estado ejemplificando. ¿Qué nos representa? Bueno, ya que tenemos claridad qué es la balanza de pagos, qué es el superávit, qué es el déficit, bueno, la balanza de pagos, ahora he mencionado solamente la balanza comercial, pero también tenemos una balanza financiera que nos habla de las inversiones que están llegando o están saliendo, es decir, que empresas de otros países vienen a nuestro país con sus divisas, con sus monedas locales y extranjeras para nosotros, y entonces invierten. O caso contrario, que mexicanos sacan sus pesos, los cambian a otra moneda y se los llevan a otro país para invertir. Bueno, ahora con esto creo que puede quedar un poco más claro que lo que estoy mencionando justamente es que se dan, si es un superávit, tendremos mayores entradas de dinero al país. Y en el caso del déficit, estaremos teniendo mayores salidas que entradas de dinero en el país. Esto es algo de lo que nos representan estos 2 años. Bueno, siguiente pregunta, dice, define con tus palabras la forma en que el INEGI mide las variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, el INEGI es la institución del Estado mexicano que mide la actividad económica. Entonces, una variación significa el cambio en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es un índice nacional porque mide en todo el país.
¿Lo hace en todas las ciudades de todo el país? No, no lo hace en todas las ciudades, solamente en 46 ciudades con ciertas características que tienen una población de mayor de 20,000 personas, son seleccionadas previamente bajo una metodología y además miden, ¿qué miden? Los precios. Como vimos en la pregunta uno, los indicadores, bueno, los precios nos representan los valores de intercambio de una mercancía. Entonces vamos a registrar cuánto cuesta un litro de leche en una quincena, la quincena 2 del mes 3, o sea, de marzo, por ejemplo, y lo vamos a medir y a comparar contra su mismo precio, su mismo registro, cuánto costaba ese mismo litro, bueno, no el mismo, pero cuánto costaba el litro de leche en la quincena previa. Y así vamos teniendo registros sistemáticos durante una línea de tiempo, timeline, de los precios de bienes que llamamos genéricos. Ahora mencionaba litro de leche. No estamos hablando de una sola marca porque tantas marcas puede haber como exista en el propio mercado. Entonces, estamos comparando 283 bienes o productos o servicios genéricos. Litros de leche, litros de gasolina, renta por una casa habitación, renta por un departamento. No estamos hablando de un departamento específicamente en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, o en la colonia El Campanario, en la ciudad de Querétaro, o en alguna otra colonia, Las Américas, en Monterrey. No estamos hablando exactamente de una colonia, de un departamento en especial, sino de promedios. Entonces, estamos hablando de que estos datos se van conociendo así para que empecemos a generar estadísticos quincenales y poder medir cómo se dan estas variaciones. Si la variación es hacia arriba, es decir, con números positivos, estaremos hablando de que tenemos una inflación. Si tenemos datos contrarios, o sea que la leche, por ejemplo, costaba 21 y ahora cuesta 20 y en promedio empiezan a bajar los precios, o en conjunto empiezan a bajar los precios de estos 283, estaremos hablando del efecto contrario que se llama deflación, que solamente me ha tocado a mí verlo durante un trimestre en el año 2020, que fue el tercer trimestre del año 2020, por la recesión que provocó las medidas decretadas para contener los contagios. Así es como mide las variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INEGI. Los componentes del Producto Interno Bruto por el método del gasto. ¿Cuál es el método del gasto? Bueno, los gastos que tenemos las familias, que somos uno de los agentes económicos o consumidores, las empresas, que es otro de los agentes económicos, y el gobierno. Entonces, básicamente estos tres agentes económicos, que somos los actores que participamos en el mercado, tenemos gastos. Entonces, le llamamos al gasto de las familias consumo, ¿no? Esto de consumo representa lo que compramos las familias, ustedes y yo, pero que también compran las empresas, por ejemplo, son consumidores muy importantes, las empresas y también el gobierno. Bueno, ¿y qué diferencia hay con la inversión? Bueno, que la inversión es un concepto justamente destinado para generar nuevos productos. Entonces, a la inversión le podemos llamar este ahorro que se transforma con un propósito diferente. Yo tengo guardado mi dinero, ahí, a eso le voy a conocer ahorro, lo tengo debajo del colchón, pero cuando ese dinero lo saco del colchón y lo destino, lo dirijo para generar más dinero, o sea, para hacer una actividad productiva, o sea, con fines de reproducción del dinero, que le salgan bendiciones, digámoslo así, a nuestro dinero, estaríamos hablando de que ya se transforma en inversión. Esta inversión es otro de los componentes del Producto Interno Bruto. Ya llevamos dos, el consumo y la inversión. Y el otro, tenemos el gasto del gobierno. El gobierno, por medio de unas medidas que se llaman de política fiscal, también tiene consumo, porque ellos también tienen una finalidad. El Estado, a través de los gobiernos, realizan gasto para generarnos los servicios que les mandata la Constitución, desde la educación, la seguridad, la salud, etcétera, ¿no? Todo el conjunto de servicios que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, las vacunas. Entonces, estos gastos que está teniendo el gobierno también impactan
en la producción nacional o en el Producto Interno Bruto. Entonces, básicamente estos tres componentes, más el comportamiento de lo que hablaba en la respuesta anterior, que tiene que ver con el comercio internacional, estaríamos hablando de los componentes del Producto Interno Bruto. Bueno, siguiente pregunta nos dice que desarrollemos el tema, que expliquemos el tema, que nos describa a la población económicamente activa y a la población económicamente inactiva. Bueno, hablando primero de población, hay que señalar que tenemos un número mayor que le llamaremos población total. Esta población total, pues el nombre lo señala, se refiere básicamente a la totalidad de los habitantes que tenemos en una sociedad. En nuestro país somos 126 millones más o menos de habitantes. Insisto nuevamente con el término habitantes porque no se refiere directamente a los mexicanos, porque hay más mexicanos también que están en otros países. Y también en este país, en nuestro país, también hay otros que no son mexicanos, pero que están aquí haciendo algún tipo de actividad económica. Bueno, basta ver, simple y sencillamente a ustedes seguramente les recordará, pues hay muchos artistas que viven aquí, que no son mexicanos, hay muchos deportistas, hay muchos empresarios que están acá y que no son mexicanos, pero están teniendo una actividad económica. Bueno, tenemos esa población, después de ahí tenemos de esa población total, tenemos que restarles la población que no se encuentra en esta categoría. El segundo elemento de las dos descripciones dice población económicamente activa o inactiva. Bueno, hay una población que no es económicamente ni activa ni inactiva, que se refiere a los menores de edad. Si bien ellos comen, si bien ellos nos piden, papá, tío, abuelito, como quien sea, hermano, hermana, cómprame unos chetos, cómprame un refresco, cómprame. Sí, también ellos consumen, pero finalmente quienes hacemos el consumo, quienes pagamos, somos los tíos, los hermanos, los papás, los abuelos, los hijos. Bueno, los adultos somos los que hacemos, no necesariamente adultos, sino los mayores de 15 años. Entonces, a los de 15 y menos los restamos de esta población y ahí ya tenemos un subconjunto. Después de este subconjunto, empezamos ya a tener una categoría que se llama población económica. Bueno, a esta población económica le estaremos todavía dividiendo entre los que llamaremos activas e inactivos. La primera definición, que me parece que es más relevante, sería, para poder encontrar la otra, es la población económicamente inactiva. Es decir, que son personas que se encuentran en esta edad, pero que han decidido, que han determinado no buscar empleo. ¿Y por qué no lo buscarían? Pues porque han decidido no hacerlo, por las razones que ustedes puedan imaginarse. Una muy clara que yo a veces les señalo es, hay algunos que son estudiantes de tiempo completo y que económicamente dependen de sus padres o de sus familias. Entonces les dicen, hijo o hija, tú sigue trabajando mientras, sigue estudiando mientras estudies, yo te apoyo, yo te ayudo, no tienes que traer nada a la casa, yo me hago cargo de todo, te ayudo con tus pasajes, tus colegiaturas, con lo que sea, para que se aboquen, se dediquen a los estudios, ¿no? Qué bueno que haya familias así, ojalá hubiera muchísimas y hubiera mucha gente estudiando y seguramente habría otro país. Bueno, olvidemos ese comentario, pero pero además no es mentira, ¿eh? Entonces, ya tenemos esa población económicamente inactiva. Esto significa que hay gente que está en edad laboral, no necesariamente todos son jóvenes, es un ejemplo solamente, pero esta es una categoría. Y después tenemos a la población económicamente activa. La población económicamente activa se refiere básicamente a la población que, por un lado, tenemos empleo o tenemos alguna actividad que nos es remunerada, es decir, que nos están pagando por realizarla. Por ejemplo, quien les está hablando es un profesor que las universidades le pagan por explicar algunos temas y que además, bueno, tengo una actividad complementaria que es la de asesor y consultor empresarial, por la cual también es una actividad económica por la que me pagan. Entonces, yo entraría, digamos, por la edad y por mi condición de empleado y de remunerado, porque me están pagando,
les llamaría que estoy en la población económicamente activa, como muchos de ustedes. Pero también en esta categoría pueden entrar o podemos entrar algunos otros que quizá también estemos en edad de trabajar, pero que aún no tenemos el trabajo, pero estamos buscándolo y que el día de hoy salimos a una entrevista y que fuimos a presentar un currículum o que fuimos a entregar una solicitud de trabajo y que de alguna manera estamos activos buscando empleo. Si mañana me llaman y me dicen que me presente a trabajar en tal o cual lugar, entonces, bueno, ya estaré en el supuesto anterior. Pero al final de lo que estaríamos hablando eh, es que estas dos en conjunto hablan de la población que estaría buscando empleo, más los que estarían eh, eh, ya trabajando. Las personas que se encuentran en esta condición de búsqueda de empleo son la parte que nos genera la mayor cantidad de análisis, porque esto le llamamos tasa de desempleo. Y esta tasa de desempleo nos habla del tipo de, o la más bien dicho, la cantidad de empleos que hay que buscar y que hay que generar. ¿Cómo lo generamos? Por medio de la inversión, que eso lo voy a explicar en las últimas eh, respuestas. Los componentes de la balanza de pago, bueno, ya los había mencionado hace rato, la balanza de pagos es el registro sistemático de las actividades económicas y financieras que se desarrollan en un país con respecto del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la balanza comercial. Esa balanza comercial nos habla de que nos va a arrojar un saldo entre exportaciones e importaciones. Nos dará un saldo, le podemos llamar déficit o superávit según corresponda. ¿Es el único elemento? No, no es el único elemento. Por donde llega o sale más dinero, les llamamos transferencias unilaterales a estas remesas. Esto que en nuestro país es afortunado y no al mismo tiempo porque recibimos una cantidad importante de remesas de familias o de personas que se van a otro país a desarrollar una actividad económica. No todos son el Chicharito Hernández, no todos son Raúl Jiménez que juegan en otros países y que ganan mucho dinero y lo mandan a veces para acá, para sus países. Hay muchos trabajadores que se encuentran en Europa, en Estados Unidos principalmente, que desarrollan una actividad económica y que van allá a trabajar y mandan dinero a sus familias aquí. Son unilaterales porque no hay ningún tipo de contraprestación, lo mandan porque son sus familiares, entonces solamente lo hacen por esa razón. Y digo desafortunadamente porque, bueno, es mano de obra que tiene que buscar otras opciones, porque este país no les ha generado las oportunidades de empleo, o por lo menos las oportunidades de empleo que estaríamos anhelando o deseando, que estén bien pagadas, que tengan prestaciones y que sean de reconocimiento de acuerdo a nuestras habilidades y capacidades. Y por otro lado tenemos la cuenta financiera y la cuenta de capital, que básicamente se refiere a las inversiones que entran o que salen, a los pagos que se hacen por bonos a tenedores, a quien haya comprado, que tenga, por eso le llaman tenedores, porque tienen en su poder un bono que les ha emitido el gobierno mexicano y que en cualquier momento pueden reclamar. O caso contrario, que mexicanos hayan comprado bonos de algún otro país, de algún otro gobierno, por ejemplo, puede ser de los bonos de la tesorería, bueno, de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y que en algún momento vamos a pedir que nos devuelvan nuestro dinero con un interés. Ahorita está saliendo, pero tarde que temprano regresará y regresará con un incentivo o una ganancia. Esos son los elementos de la balanza de pagos. Instrumentos de la política monetaria, ya los habíamos desarrollado en la pregunta número 2, cuando hablamos de las medidas y sus efectos. Bueno, los instrumentos se refieren básicamente a las de corte de cantidad de dinero, a la cantidad de tasas de interés y a la regulación en el sistema financiero. Esas son, y ya no las desarrollo porque sería repetir lo de la pregunta número 2. ¿De qué manera podemos explicar los ciclos económicos? Ciclos económicos generalmente nos referimos a las variaciones que tiene la actividad económica.
cuando desarrollé el tema de Producto Interno Bruto, decía que vamos revisando cómo se encuentra cada trimestre la economía y también lo podemos revisar cómo va cada año, cada 2 años, cada 5 años. Por los periodos que nosotros nos queramos imaginar, vamos a estar encontrando que tenemos variaciones, que la actividad económica no es lineal, que no producimos todos lo mismo todos los días, es decir, que hay días que producimos más, hay días que producimos menos. Esto significa que la economía no es estática y que responde, como ya lo habrán observado, a diferentes factores, estímulos, expectativas, etcétera. Esto significa que la economía puede empezar a disminuir, que no siempre vamos a tener una tendencia creciente, no siempre vamos a estar produciendo más y más y más, sino podemos alcanzar esta tendencia en los Estados Unidos de Norteamérica desde el año 2001, 2002, sobre todo a finales del 2001, con medidas expansionistas, hicieron crecer la economía al grado de alcanzar productos nacionales los más altos registrados hasta el año 2009, 2008-2009, cuando se dio nuevamente la crisis. Fueron casi 8 años de expansión por medidas como las que vimos en la película, medidas de soltar, digamos, pues, si me permiten la expresión, soltar la rienda al sistema financiero para que por ellos mismos empezaran a generar instrumentos para poner en manos de los consumidores más cantidad de dinero y que por lo tanto, si les ponemos más cantidad de dinero, estaremos hablando de que les estamos incentivando para que consuman. Bueno, esa medida de corte expansiva trajo como consecuencia lo que ya conocimos, ¿no? Y que desarrollamos en la película, en el análisis de la película. Entonces, los instrumentos que se tuvieron fueron con un objetivo, generar que el ciclo económico tuvieran unos periodos de expansión. Estos ciclos, bueno, los conocemos, sus etapas, los conocemos como recesión, depresión, recuperación y crecimiento. Son básicamente 4 tipos de etapas en los que podemos, bueno, generalmente no me están viendo, pero generalmente podemos estar hablando que son medidas para romper el ciclo y les llaman los economistas, les llaman medidas contracíclicas. ¿Por qué les llaman así? Porque si estoy viendo que voy cayendo en la actividad económica, tengo que reaccionar, tengo que tomar una medida, tengo que realizar algo para que cambie la tendencia. Si voy en la bicicleta y estoy viendo que voy perdiendo velocidad, lo que tendría que hacer es una medida contracíclica. Si voy disminuyendo la aceleración, tendría que buscar algo para acelerar, es decir, pedalear. Esto de pedalear significa en economía, bueno, buscar una medida para que se incentive mayor inversión, mayor consumo, menor gravamen, que se paguen menos impuestos, etc. Eh, los componentes subyacente y no subyacente, que es la siguiente pregunta, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, bueno, de los 283 bienes y productos genéricos que mide el índice que ha construido el INEGI, estamos hablando de que la primera parte, una buena mayoría, están referidos a bienes y servicios que están directamente relacionados con el comportamiento del mercado, que nos permite conocer tanto la disponibilidad de estos bienes por el tipo de cambio, por la disponibilidad a nivel internacional y que están sujetos básicamente al mercado. Esto es uno de los componentes que le llamamos subyacente. Por otro lado, el componente no subyacente se refiere a los bienes o servicios que no nos muestran o no nos representan la realidad de la economía. ¿Por qué digo que no nos representa la realidad? Porque puede darse, en alguno de los casos, que haya una zona, una región del país, como lo vimos hace un poco más de un año, en el invierno, finales del invierno, en enero del año 2021, que hubo una tormenta invernal en la parte norte del país, parte sur también de Estados Unidos, básicamente en Texas, Tamaulipas, Nuevo León,
no es tan petrolero o tan gasero el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, pero también tuvo afectaciones. Bueno, ¿esto qué representó? Que hubo mucho desabasto, no se pudo, por razones climatológicas, no se pudo desarrollar la actividad para la extracción, almacenamiento, transportación, etcétera, del gas licuado, el gas LP, el que casi todos consumimos, y que muchas de las empresas, sobre todo en la parte norte de nuestro país, consumen. Y entonces hubo desabasto de ese gas y trajo como consecuencia bueno, porque la energía eléctrica subiera de precio. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, si no lo conocen, regularmente se me olvida el nombre, donde se generan las plantas de ciclo combinado, se llaman de ciclo combinado porque en algunas ocasiones se utilizan agua, en algunas ocasiones se utilizan gas y en algunas ocasiones utilizan la energía solar para generar electricidad. Entonces, les llaman así porque utilizan diferentes tipos de energéticos. Entonces, se necesita gas para poder generar también la electricidad y entonces los precios del gas se dispararon. El precio de la electricidad se disparó hacia arriba. Esto significa que hay conceptos como la luz, como el gas, que son bienes que controla el gobierno en cuanto a sus precios. Estos son bienes que también el gobierno puede subsidiar con un fin de que la gente no deje de consumir. Por ejemplo, el boleto del metro, el del metrobús, el del metro sigue costando 5 pesos desde hace muchos años y no significa porque no haya subido la electricidad en la Ciudad de México. Significa que lo han mantenido así por una decisión política. Es una decisión política que no corresponde con el mercado si estuviera en el índice subyacente. Y que también, entonces, esto no representa ni la realidad del mercado, pero que pueden tener variaciones. Bueno, ya por último, tuvimos preguntas que estuvimos haciendo respecto a artículos. Bueno, el primero que están observando es qué nos representa la inversión en el crecimiento del Producto Interno Bruto, según este experto que se llama Eduardo Sojo, y que nos dice el nivel de inversión que requerimos. Hemos estado observando y próximamente vamos a analizar el efecto multiplicador de la inversión, por ejemplo, y esto, ¿qué nos quiere decir? Que para que podamos nosotros generar mayores empleos, necesitamos un mayor grado de inversión. ¿Por qué? Pues porque las empresas básicamente se hacen con inversiones y las inversiones pues son dinero que transformamos, como lo mencionaba hace rato, ahorro que transformamos para destinarlo a producir algo. Ese paso que estamos dando, que le llamamos inversión, necesita tener, como muchos de ustedes lo conocieron en las clases de microeconomía, algún tipo de incentivos. Cuando revisábamos y analizábamos el, eh, el índice nacional, el índice de competitividad, explicamos a veces que la certidumbre, que mi dinero se sienta seguro en un país, eso va a permitirnos que pues haya mayor certeza para invertir y saber que mi dinero está garantizado, que no habrá especulaciones, que no voy a invertir y al día de mañana me van a llegar a quitar mis cosas. Eso se llaman grados por índices, les llaman grados de Estado de Derecho, índices de certidumbre, de confianza de las inversiones, etcétera. Entonces, nos hablaba el experto en este artículo que necesitamos alcanzar todavía un grado de inversión mayor porque esa inversión significa crear empresas. Y al crear empresas estaríamos, por ejemplo, generando nuevos empleos. Esos empleos ya podemos observarlo desde ahora, que representan que las personas tengan ingreso disponible. Y si tienen ingreso disponible, en consecuencia tendrán mayor consumo. Y si hay mayor consumo, bueno, pues esto nos va a permitir un ciclo virtuoso. Entonces, por eso es la relevancia de la inversión para poder hacer incrementar o crecer la producción nacional o Producto Interno Bruto. El siguiente, básicamente yo les pedía que no pusieran respuestas simples, como para decir, bueno, ¿cómo hago eh, eh, abatir o combatir el desempleo? Que no esperaba respuestas, aunque las llegué a encontrar. Bueno, pues el desempleo, pues hay que generar empleos. Bueno, sí, es
sencillísimo entonces, pero pues como nos gusta complicarnos las cosas, bueno, pues por eso tenemos mucha gente desempleada, ¿no? ¿Cómo le hacemos para generar empleos? Y hubo medidas que me parecen muy importantes que yo quiero ahora reproducir en algunos de los casos. Cuando son, principalmente tenemos una población joven, que la tenemos una población bastante joven en promedio, el mayor grado de población se encuentra entre lo que ustedes llaman la chaviza, ¿no? Ahora con las vacunaciones, entre los 18 y 29 años. Muchos de ellos, muchos de ustedes, no tienen experiencia aún laboral, como piden más de 50 años en las empresas de experiencia, para que te den tu primera oportunidad laboral. Entonces, que hubiera una política, así como las hay en otras condiciones, en otras naturalezas, como la financiera, como la fiscal, que hubiera incentivos para que las personas quizá que pudieran tener trabajadores que es su primera vez, que van a trabajar o se incorporan por primera vez en el mercado laboral, entonces que hubiera algún tipo de incentivos, pero que también hubiera un programa para poder, como muchos de ustedes, puedan empezar y arrancar un nuevo emprendimiento, que puedan tener una actividad empresarial y que se les dieran plazos, ¿no? Que a ver, mientras me voy capacitando, mientras voy conociendo esto y aquello, el primer año no pagas impuestos o algún tipo de incentivos. Esto con la finalidad de incrementar, porque sobre todo quienes van a presentar dificultades, y que seguro no me dejará mentir con esto, es que tienen y han presentado, han encontrado muchas eh, dificultades para encontrar empleo en sus primeros momentos. Bueno, ya por fin, para concluir, diré que esto de la opinión, que básicamente estas tres preguntas son de opinión y análisis, de lo ocurrido en el 2008 en el sistema financiero de los Estados Unidos de América. Las razones técnicas principalmente fue una desregulación para permitir que los bancos tuvieran una actuación sin un grado de protección para los inversores, para los ahorradores. Esto significó que hubiera una oferta excesiva, que hubiera una oferta sin regulación, y no porque haya que decir cuánto hay que prestar, sino que el grado de apalancamiento, que era un tema que por ahí mencionaban, que me parece muy relevante de rescatar, esto se refiere a que las empresas sí a las empresas inversionistas sí van a prestar dinero, pero deberían también de mantener hasta cierto punto un grado, bueno, por ahí me habían puesto un término bastante español en alguna de las respuestas, pero que en nuestro país históricamente le llamamos encaje legal o una razón de crédito, es decir, cuánto voy a prestar en función de lo que tengo y no voy a quedarme con las manos vacías, que eso fue lo que pasó, donde todo el dinero que se recepcionaba, que se recibía por parte de los ahorradores, todo se prestaba. Y cuando empezaban los ahorradores a ir a recoger su dinero y decir, oye, yo ya no lo voy a querer que me lo guardes, me lo llevo, no había dinero, entonces no había un grado de apalancamiento, también un grado de lo que conocemos aquí como encaje legal, como una reserva, como un guardadito por si alguien viene a pedirme su dinero, bueno, aquí lo tengo guardado. Entonces, estas son algunas de las respuestas. Como ya pudieron ver, no es una respuesta única y bueno, espero que ustedes pues tomen este ejercicio para poder estudiar para sus siguientes exámenes, por si es de ayuda. Y bueno, los dejo aquí. Muchas gracias y saludos.